Es una adquisición experiencial. A medida que la criatura mortal elige hacer la voluntad del Padre en el cielo, el espíritu residente se vuelve padre de una nueva realidad en la experiencia humana. La mente mortal y material es la madre de esta misma realidad que surge. La sustancia de esta nueva realidad no es material ni espiritual, es morontial. Esta es el alma inmortal naciente, destinada a sobrevivir la muerte mortal y comenzar la ascensión al paraíso. Cuando el hombre no consigue discriminar los objetivos de sus luchas mortales, se encuentra funcionando en el nivel animal de la existencia. No ha conseguido aprovechar sus ventajas superiores de esta agudeza material, discriminación moral y discernimiento espiritual que son parte integral de su dotación de mente cósmica como ser personal. Los espíritus ayudantes de la mente son los hijos del espíritu materno del universo local y constituyen su servicio personal a las mentes materiales de los reinos. Son similares en carácter, pero diversos en poder, aunque difícilmente se les considera personalidades que sean separadas de su madre creativa. Los 7 espíritus ayudantes de la mente funcionan en el nivel capaz de aprender, no mecánico, de la mente material. Aquí en este gráfico yo trato de representar, en estos círculos, los primeros 5 ayudantes de la mente, yendo desde el séptimo, que estaría de color rojo, hacia adentro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere decir esa imagen. Dice, en este nivel, la mente material está experimentando como intelecto subhumano animal en los primeros 5 ayudantes, justo los que están representados aquí en la gráfica. Como intelecto humano moral en los 7 ayudantes. Como vemos, hay 2 más internos, el de adoración y sabiduría. Como intelecto, perdón, se me pasó la lámina. Okay. Como intelecto superhumano, ser intermedio en los 2 últimos ayudantes. Y por eso vemos en la lámina que a los seres intermedios, en este caso, solamente funcionarían el de adoración y el de sabiduría. Bien, aquí en estas gráficas trato de hacer una representación del funcionamiento o en los momentos en los que funcionan los ayudantes de la mente, ¿verdad? Entonces dice, los 7 espíritus ayudantes de la mente son llamados por nombres que equivalen a las siguientes designaciones: intuición, entendimiento, valor, conocimiento, asesoramiento, adoración y sabiduría. La primera imagen que está aquí, el elefante, es como para que nos imaginemos por un momento que estuviésemos allí frente a ese mamut. Entonces vemos cómo el instinto, la intuición, actuaría en nosotros y haría lo que este hombre en la segunda gráfica hace, correr, porque de alguna manera nos dice esa intuición, ese instinto que estamos en peligro. Bien. Luego entonces viene el entendimiento, o sea, el más o menos tener una idea de a lo que nos estamos enfrentando, y vemos en la tercera gráfica cómo este hombre fue y buscó una lanza y viene a enfrentar el mamut, de alguna manera llenándose de valor. Por supuesto, estas gráficas están siendo representadas de manera interpretativa, podemos darles muchas asignaciones al valor, tal como nos dice en el libro Urantia, incluso la fidelidad hacia algo entraría dentro de las funciones del espíritu ayudante de valor, pero aquí en este caso lo estoy enfocando netamente desde el punto de vista del hombre primitivo en un proceso de evolución progresiva de su mente. Luego aquí vemos en esta gráfica un hombre observando a una manada de mamuts. Entonces el conocimiento, no solamente la asociación inicial de las ideas, sino empieza a conocer, en este caso, a lo que quiere enfrentarse o al que quiere cazar. Luego en estas gráficas representamos entonces, ya como vimos en la anterior, algo por encima de la intuición, el entendimiento, el valor y el conocimiento. Entonces él va y busca a sus congéneres y entonces planean de alguna manera de darle cacería a ese mamut que habíamos visto anteriormente y se asocian, ¿verdad? El hombre en su instinto gregario se asocia y trata de darle cacería, en este caso al mamut, viendo que está funcionando el espíritu ayudante de la mente que llamamos asesoramiento, que tiende a que los hombres, en este caso de quienes estamos hablando, se unan para un fin determinado. Entonces aquí vemos cómo de alguna manera lo encierran, aquí vemos cómo está empezando a funcionar aún más todo lo que los anteriores espíritus ayudantes de la mente ya empiezan a ser más coordinados, si nos estamos fijando, ya
esperan al que el mamut, por ejemplo, aquí esté en un charco. El conocimiento va aumentando al igual que el asesoramiento. Aquí entonces, ¿qué quiero reflejar? El mamut fue en algún momento incluso venerado. Aquí vemos cómo no solamente esperan que esté en un charco, sino en un charco en el que el mamut quede un poco inhabilitado, ¿no? O sea, ya empiezan a tomar decisiones basadas en el conocimiento, pero con un poco más de sabiduría. Bien, aquí vemos cómo ya le empiezan a poner trampas con palos hasta que el mamut cae y lo empiezan a atacar, ¿no? O sea, cómo progresivamente el hombre empieza a utilizar cada vez más sus ayudantes de la mente. Aquí vemos cómo están utilizando en los restos del mamut, en este caso los huesos, como herramientas, ¿no? Seguimos igual el manejo progresivo del crecimiento de la mente humana y cada vez más el uso de los distintos ayudantes de la mente. Aquí vemos, o trato de reflejar en estas imágenes, cómo el hombre entonces llegó incluso a venerar el mamut. Y dicen los reveladores lo siguiente: la evolución de la religión, que partió del impulso de adoración primitivo y precedente, no depende de la revelación. El funcionamiento normal de la mente humana bajo la influencia directora del sexto y séptimo ayudante de la mente, o sea, adoración y sabiduría, de la dote espiritual universal, es totalmente suficiente para asegurar tal desarrollo. El más primitivo temor prerreligioso del hombre a la fuerza de la naturaleza gradualmente se volvió religioso a medida que la naturaleza se fue personificando, espiritualizando y finalmente deificando en la conciencia humana. La religión de tipo primitivo fue, por lo tanto, una consecuencia biológica natural de la inercia psicológica de la mente animal en evolución, una vez que dicha mente llegaba a captar el concepto de lo sobrenatural. Aquí trato de reflejar entonces los circuitos de los circuitos ayudantes de la mente. Dice, la función de los primeros 5 ayudantes de la mente en las órdenes animales es hasta cierto punto esencial para la función de los 7 como intelecto humano. Esta relación animal hace que los ayudantes sean más efectivos en un sentido práctico como mente humana. Así pues, los animales son hasta cierto punto indispensables para la evolución intelectual del hombre, así como para su evolución física. Los 7 ayudantes de la mente no deben ser considerados como entidades, son más bien como circuitos. Por eso trato de representarlos en las gráficas de esa manera. Son de hecho un nivel de conciencia de la ministra divina y están siempre subordinados a la acción y presencia de su madre creativa. Jesús dijo, el perro tiene una mente que puede conocer al hombre material, su amo, pero no puede conocer a Dios, que es espíritu. Por lo tanto, el perro no posee una naturaleza espiritual y no puede disfrutar de una experiencia espiritual. El perro puede tener una voluntad derivada de la naturaleza y aumentada por el adiestramiento, pero tal poder de la mente no es una fuerza espiritual ni es comparable a la voluntad humana, porque no es reflexiva, no es el resultado de la discriminación de significados más elevados y morales o de la elección de valores espirituales y eternos. Aquí vamos a ver un poco más en detalle los ayudantes de la mente y sus funciones. El primero, el de intuición. El espíritu de intuición nos dicen rápida percepción, los instintos primitivos físicos y reflejos inherentes, la dotación direccional y otras de autopreservación de todas las creaciones mentales. El único de los ayudantes que actúa tan ampliamente en las órdenes más bajas de la vida animal y el único que se pone ampliamente en contacto funcional con los niveles no enseñables de la mente mecánica. Aquí quiero resaltar esta parte. Fíjense que nos dicen que de los 7 ayudantes de la mente, el de intuición es el único que actúa tan ampliamente en las órdenes más bajas de vida animal y el único que se pone ampliamente en contacto funcional con los niveles no enseñables de la mente mecánica. Recordemos que los ayudantes de la mente funcionan en la mente que puede aprender, en la mente que puede ganar de la experiencia, ¿verdad? La mente que no puede ganar de la experiencia, que no puede aprender, es manejada por los controladores físicos. Pero el de intuición sí puede hacer contacto en ese nivel mecánico de la mente. Bien. El del entendimiento
que sería el segundo, que va acercándose más hacia el centro. El espíritu de entendimiento, el impulso de coordinación, la asociación espontánea y aparentemente automática de ideas. Este es el don de coordinación del conocimiento adquirido, el fenómeno de razonamiento rápido, juicio justo y decisión pronta. El espíritu de valor, la dotación de fidelidad en los seres personales, la base de la adquisición del carácter y la raíz intelectual de la fibra moral e intrepidez espiritual. Al ser iluminada por los hechos e inspirada por la verdad, esta pasa a ser el secreto del impulso de la ascensión evolutiva por los canales de la autodirección inteligente y consciente. Ahora vamos con el de conocimiento. El espíritu de conocimiento. La curiosidad, que es la madre de la aventura y el descubrimiento. El espíritu científico. La guía y asociada fiel de los espíritus de valor y asesoramiento. El de valor que está anterior y el de asesoramiento que está después. El impulso de dirigir las dotaciones de valor hacia caminos de crecimiento útiles y progresivos. El espíritu de asesoramiento. El impulso social. La dotación de la cooperación en la especie. La habilidad de las criaturas volitivas para armonizar con sus congéneres. El origen del instinto gregario entre las criaturas más bajas. El espíritu de adoración. Bueno, aquí ya estamos hablando, cuando hablamos de la adoración y sabiduría, hablamos de ayudantes exclusivamente en mentes ya humanas. El espíritu de adoración. El impulso religioso. El primer impulso diferencial que separa a las criaturas de mente en las dos clases básicas de existencia mortal. El espíritu de adoración eternamente distingue al animal con el asociado de las criaturas de dotación mental sin alma. La adoración es la insignia de la candidatura a la ascensión espiritual. El espíritu de sabiduría. La tendencia inherente de todas las criaturas morales hacia el avance evolucionario ordenado y progresivo. Este es el más elevado de los ayudantes, el espíritu coordinador y articulador de la tarea de todos los demás. Repito aquí, el espíritu coordinador y articulador de la tarea de todos los demás. O sea que este que estoy señalando aquí con el mouse, el que está más interno, de alguna manera coordina la función de todos los demás. Este espíritu es el secreto de ese impulso innato de las criaturas de la mente que inicia y mantiene el programa práctico y efectivo de la escala ascendente de la existencia. Ese don de las cosas vivientes que da cuenta de su habilidad inexplicable para sobrevivir y en la supervivencia utiliza la coordinación de todas sus experiencias pasadas y oportunidades presentes para la adquisición de la totalidad de cada cosa que los demás 6 servidores mentales pueden movilizar en la mente del organismo correspondiente. Por eso nos dice, la sabiduría es la cima de la realización intelectual. La sabiduría es el objetivo de la existencia puramente mental y moral. Bien, aquí en esta imagen trato de reflejar el circuito de la personalidad. Y ya vamos a hablar de eso a continuación. Dice, el Padre Universal dona personalidad. Los seres humanos de Urantia están dotados de personalidad del tipo finito mortal, haciendo una diferenciación del tipo de personalidad que nosotros recibimos. Funcional en el nivel de los hijos ascendentes de Dios. La personalidad es distinta, original y exclusiva. Única, pues. La personalidad mortal unifica la experiencia humana con la materia, la mente y el espíritu. En el sistema humano es la personalidad la que unifica todas las actividades y a su vez imparte las cualidades de identidad y creatividad. La dotación de la personalidad proviene del Padre e imparte prerrogativas únicas de elección al sistema viviente, o sea, libre albedrío. Bien, entonces, siguiendo con la gráfica, el circuito de la personalidad lo represento con este círculo amarillo, más internamente que los demás ayudantes. ¿Ok? Dice, la moralidad, la virtud son indígenas a la personalidad humana. La intuición moral, la comprensión del deber, es un componente de la dotación mental humana que está asociada con otros elementos inanielables de la naturaleza humana, la curiosidad científica y el discernimiento espiritual.
Aquí simplemente estoy moviendo los distintos ayudantes de la mente para recordarlos. Y vamos a empezar a hablar del funcionamiento de la mente humana como tal. Vemos aquí en el centro el circuito de la personalidad, un poco más afuera el circuito ayudante de la sabiduría y el de adoración. Dicen los reveladores, veníamos siguiendo el desarrollo mental de los gemelos. Aquí estamos hablando, por supuesto, de Andoni Fonta, que quienes sabemos son el primer hombre y primera mujer en nuestro planeta, en desarrollar esa capacidad de mente humana. Dice, mediante nuestra observación del funcionamiento de los 7 espíritus ayudantes de la mente asignados Urantia al tiempo de nuestra llegada al planeta, a través del largo desarrollo evolutivo de la vida planetaria, estos incansables ministros de la mente registraban constantemente su creciente habilidad de ponerse en contacto con las capacidades cerebrales sucesivamente en expansión de las criaturas animales progresivamente superiores. O sea, fue paulatino, fue progresivo. Imaginaos nuestro regocijo un día, cuando los gemelos tenían unos 10 años, en el que el espíritu de adoración hizo su primer contacto con la mente de la gemela. Y poco después de esto, con la del gemelo. Sabíamos que algo muy semejante a la mente humana se acercaba a su culminación. Y cuando al año resolvieron finalmente, como resultado de un pensamiento meditativo y de una decisión basada en un propósito, huir de la querencia, huir de su familia, de donde estaban, y viajar al norte, entonces comenzó a funcionar el espíritu de sabiduría en Urantia, y en estas dos mentes ya reconocidas como humanas. Resalto este punto muy importante. Andoni Fonta tenían 10 años cuando se alegraron entonces los supervisores del planeta, los portadores de vida y quienes estaban observándolos, que lograron hacer contacto, en este caso la gemelo, ella, con el espíritu de adoración. Y luego un año después con el de sabiduría. Y fíjense esta parte que hacen en la acotación, que a partir de ese momento es como cuando ya fueron reconocidas como humanas. Es decir, que la mente, antes del contacto con el espíritu ayudante de adoración y de sabiduría, de manera práctica no es considerada todavía una mente humana. Bien, aquí trato de representar a Andoni Fonta, los 7 ayudantes de la mente y el circuito de la personalidad. ¿Qué nos dicen los reveladores al respecto? A ver, dice, la mente del tipo humano. El inicio del funcionamiento de los espíritus ayudantes de la mente de adoración y de sabiduría, vamos a reflejarlos aquí, el ayudante de adoración. La aparición en la conciencia animal de potenciales superanimales para la percepción de la realidad. Esto podría denominarse el instinto humano primordial hacia la deidad. Del de sabiduría, nos dicen los reveladores. El ayudante de la sabiduría, la manifestación en una mente adoradora de la tendencia a dirigir su adoración hacia los canales superiores de expresión y en dirección a los conceptos constantemente en expansión de la realidad de la deidad. Entonces vemos que en la mente humana, después de los primeros 5 ayudantes, que es netamente una mente animal, vemos la función de la adoración. Y según lo que nos dicen aquí del de sabiduría, el de sabiduría depende de la función anterior del de adoración, ¿verdad? Sigamos. El espíritu de la sabiduría. Este es el más elevado de los ayudantes, el espíritu coordinador y articulador de la tarea de todos los demás. Por eso que trato aquí de representar el de sabiduría, que engloba de alguna manera y coordina las demás funciones de los otros ayudantes de la mente. Porque por supuesto sería la suma y la coordinación de todos los anteriores para poder tomar decisiones que impliquen sabiduría. Un tipo de mente definitivamente humana. Dice, los espíritus ayudantes de la mente no están de ninguna manera directamente relacionados con la función altamente espiritual y diversa del espíritu de la presencia personal de la ministra divina, el Espíritu Santo de los mundos habitados, pero son funcionalmente antecedentes y preparatorios a la aparición de este mismo espíritu en el hombre evolucionario. Entonces, básicamente nos están diciendo que los 7 ayudantes de la mente, a pesar de que ya los 2 últimos funcionan en la mente humana, no están directamente relacionados con un circuito adicional que es altamente espiritual y que depende directamente de la ministra divina o el espíritu creativo del universo local. Y es el que vamos a ver ahorita, el Espíritu Santo. Es un circuito adicional en el que la mente humana empieza a estar conectada.
Dice, el Espíritu Santo, este es el don inicial de la supermente. O sea que antes, cuando estábamos funcionando solamente con los ayudantes de la mente, estamos funcionando en un nivel mental. Pero cuando ya estamos circuitados y en funcionamiento con el Espíritu Santo, entonces estamos hablando de la primera función de la supermente, porque por supuesto ya estamos hablando de un nivel supermaterial de pensamiento. E infaliblemente aparece en toda verdadera personalidad humana. Este ministerio crea en la mente ansiosa de adoración, ayudante de adoración, y deseosa de sabiduría, funcionando el espíritu ayudante de la sabiduría, la capacidad de autorrealizar el postulado de la sobrevivencia humana. Empezamos a contemplar realidades supermateriales. Podemos vivir más allá de una vida material, podemos sobrevivir, hay un más allá. Tanto en su concepto teológico como en la experiencia actual y real de la personalidad. Entonces, el circuito del Espíritu Santo es lo que reflejo allí. Dice, la mente creada antes de adquirir la habilidad de reconocer la divinidad y rendir culto a la deidad es el dominio exclusivo de los espíritus ayudantes. Con la aparición de la respuesta espiritual del intelecto de la criatura, tales mentes creadas se tornan inmediatamente en supermentes, siendo instantáneamente incorporadas al circuito de los ciclos espirituales del espíritu materno del universo local. Recuerdan que en la gráfica representé al Espíritu Santo con este color fucsia más interno. Cuando la mente está así dotada del ministerio del Espíritu Santo, entonces posee la capacidad de elegir consciente o inconscientemente la presencia espiritual del Padre Universal, el ajustador del pensamiento. El Espíritu de la verdad funciona al unísono con la presencia del Espíritu de la ministra divina. Este enlace espiritual dual está en suspenso sobre los mundos, buscando enseñar la verdad e iluminar espiritualmente la mente de los hombres, inspirar a las almas de las criaturas de las razas ascendentes y conducir a los seres que residen en los planetas evolucionarios hacia su objetivo paradisíaco de destino divino. Y por eso represento la función dual del Espíritu Santo y del Espíritu de la verdad, incluso más interno. Y es lo mismo que se refleja en esta gráfica. Dice los reveladores, la fe o intuición espiritual es la dote de la mente cósmica, en asociación con el ajustador del pensamiento que constituye el don del Padre para el hombre. Quiero hacer la acotación que aquí nos están refiriendo a la mente cósmica. Sabemos que la mente cósmica es la que está directamente dependiente y originada en los espíritus rectores, en nuestro caso, del séptimo espíritu rector o espíritu maestro del superuniverso de Orgontón. Y esta mente cósmica es la que recibimos nosotros, va siendo una diferenciación porque depende directamente de la matización que le hace el espíritu creativo de nuestro universo local, la ministra divina. Bien, seguimos en la gráfica y aquí ya vemos entonces la incorporación de un circuito adicional, que está reflejado en color azul, que sería el circuito del espíritu de la verdad. Y en el centro, como les dije antes, el circuito de la personalidad. Entonces tenemos desde afuera hacia adentro el séptimo ayudante, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, y bueno, en el orden este que le estoy dando de posición. Y luego tenemos aquí el espíritu, el circuito del Espíritu Santo, el de la verdad y el de la personalidad. Recordemos que los reveladores nos dicen algo muy interesante que ya vamos a ver más adelante sobre el funcionamiento de estos dos, del espíritu de la verdad, que aquí está incorporado en la imagen, y de la personalidad. Vamos a ver qué nos dicen en la próxima lámina. Por ahora vamos a ampliar un poco sobre lo del Espíritu Santo. Dice, la razón espiritual, la inteligencia del alma es la dote del Espíritu Santo, el don del Espíritu creativo al hombre. El circuito del Espíritu de la verdad, la filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades espirituales, es la dote del Espíritu de la verdad, el don combinado de los hijos autootorgadores a los hijos de los hombres. Y la coordinación e interasociación de estas dotes espirituales constituyen al hombre en una personalidad espiritual con un destino potencial. Dice, la mente humana, la mente personal, no posee cualidades de supervivencia,
aparte de la identificación con el espíritu. La mente es un don de la divinidad, pero no es inmortal cuando funciona sin discernimiento espiritual y cuando carece de la habilidad de adorar y anhelar la supervivencia. O sea, aquí nos deja claro que la mente tiene que funcionar y tener la habilidad de adorar y de incluso anhelar la supervivencia. Para poder anhelar la supervivencia, esto es opinión personal, por supuesto se debe tener primero que nada conciencia de una deidad que nos permitiría pasar esta vida material y poder siquiera contemplar un plano supermaterial, ¿no? O sea, sería la conciencia de Dios y la fe en esa misma supervivencia. Dicen los reveladores, la mente material es la arena en la cual viven las personalidades humanas. Tienen autoconciencia, toman decisiones, eligen a Dios o lo abandonan, se eternizan o se destruyen a sí mismos. La mente. La mente es la que nos permite todas estas cosas. La mente mortal es un sistema temporal de intelecto prestado a los seres humanos para uso durante una vida material. Y según usen esta mente, estarán o aceptando o rechazando el potencial de la existencia eterna. La mente es prácticamente todo lo que tienes de realidad universal que está sujeta a tu voluntad. Y el alma, el yo morontial, ilustrará fielmente la cosecha de las decisiones temporales que hace el yo mortal. O sea, mostrándonos claramente que el desarrollo, evolución y crecimiento del alma definitivamente es el resultado de las decisiones que tomemos utilizando nuestra mente. La conciencia humana descansa suavemente sobre el mecanismo electroquímico que está más abajo. Evidentemente nos están hablando del cerebro humano. Y toca delicadamente el sistema de energía espiritual morontial que está más arriba. Nos están hablando del alma. Por eso los gráficos de esa manera. Por supuesto son interpretativos. Dice los reveladores, los ajustadores no pueden invadir la mente mortal hasta que ésta no haya sido preparada debidamente por el ministerio residente de los espíritus ayudantes de la mente y haya sido incorporada en el circuito del Espíritu Santo. Y se requiere la función coordinada de los 7 ayudantes para cualificar así la mente humana para la recepción de un ajustador. Hago una pausa aquí para comentar algo. Nos dice que no solamente se requiere la función de los 7 ayudantes, sino que haya una función coordinada, ¿verdad? En pocas palabras, este espíritu ayudante. Te vas, Pablo. Pablo. Por aquí a mí me bajó la luz, puede ser que a él también le haya bajado la luz. Ah, amigo. Escríbele. Vamos a esperar un momentito. A ver. Sí. Aparece aquí en la lista, pero no. Sí, él está. Está, pero no está. Exacto. Está, pero no. Esta es la cuestión. Sí, ya. Bueno, debe regresar en un ratito. Sí, mientras sí. logra conectarse de nuevo. Le suele. Aquí a mí me bajó la luz, yo soy la hermana de Pablo, pero yo vivo en una ciudad distinta. Mucho gusto conocerte. Gracias, igualmente. Entonces, Le voy a escribir ocurre chat. así. Debe estar buscando cómo conectar. Claro, no recibe ni el chat. Sí. Voy a llamarlo. Ahora parece que ha entrado. Ah, sí, ya. Un bajón de luz, dice. Que Sí. ya viene. Le suele ocurrir. Que ya conectó la planta, que ya va a entrar. Preparados contra todo.
4x4. Bien. Sí, es un tema, dice Ana, que no hay problema, que estamos preparados, ¿no? A ver, Sí. el hombre. Bien, creo que ahí le tenemos. Ahí ya entró. Si le tienes, no le dejes escapar. Si le tengo, no le dejo escapar. No, no, ya le tengo ya. Es que sabemos, Qué malo soy, ¿eh? sabemos que el hombre tiene problemas de conexión. Y Ya entró, ¿no? sí, sí. Vamos, yo le voy dando a admitir todas las veces que me lo está solicitando. Ajá, disculpen, ya volví. Ya, Ya ya. volví. Pero, Tranquilo, sí, tranquilo. es que hubo una caída de luz y tuve que conectar la planta, disculpen. Nos lo ha dicho tu hermana, que se ha Ah, presentado la está mujer. bien, está bien, gracias. A ver, voy a compartir la pantalla. Ujú. Bien, creo que quedamos aquí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Sí, creo que había leído los 2 primeros párrafos, Los dos Pablo. primeros, sí. Perfecto, perfecto. Bien, entonces sigamos aquí con este. Venga. Había dicho, bueno, que se requiere la función entonces coordinada de los 7 ayudantes para poder cualificar la mente para la recepción de un ajustador del pensamiento. La mente de la criatura debe exhibir el alcance de adoración e indicar la función de la sabiduría, o sea, el funcionamiento de estos dos ayudantes de la mente, exhibiendo la habilidad de elegir entre los valores nacientes del bien y el mal, la selección moral. De allí donde vemos el por qué es importante que cuando el niño va creciendo, vaya desarrollando esa capacidad, ¿no? Y vemos que la... ¿Eh? Tómate. Usted te huele muy bien, me la das baja, ¿eh? Ah, hay un micrófono abierto. ¿Sí? Pero eso para ti. Apagar los micrófonos, por favor. Sigo. Entonces, dice, la mente de la criatura debe exhibir el alcance de adoración e indicar la función de la sabiduría, exhibiendo la habilidad de elegir entre los valores nacientes del bien y el mal, la selección moral. Si el espíritu de la verdad de los hijos autootorgadores está presente, tal como es en nuestro caso desde hace 2000 años, los ajustadores vienen infaliblemente en el instante en que el séptimo espíritu ayudante de la mente comienza a funcionar, el séptimo, o sea, el de sabiduría, y señala al espíritu materno del universo que ha logrado en potencial la coordinación de los 6 ayudantes asociados de ministerio previo con este intelecto mortal. Por lo tanto, en Urantia, desde el día del Pentecostés, los ajustadores divinos se han otorgado universalmente a todas las mentes normales de condición moral. O sea, mentes de funcionamiento, repito, normal, que puedan tomar decisiones morales, escoger entre el bien y el mal. Y vemos, nos deja claro, que es un progreso paulatino, o sea, es un logro hasta que el niño, en este caso, en desarrollo, logre el contacto con el séptimo ayudante y pueda ser circuitado, ya sabemos, con el nivel supermental, el funcionamiento del espíritu de la verdad y, por supuesto, ya vamos a ver el inicio del funcionamiento de del circuito de la personalidad humana. Bien, aquí trato de graficar porque justo viene lo de la llegada del ajustador del pensamiento. Entonces dice, aunque los ajustadores se ofrecen como voluntarios para el servicio, tan pronto como los pronósticos de la personalidad están retransmitidos a Divinington, no se asignan hasta que la personalidad de los sujetos humanos toman su primera decisión moral. Los ajustadores llegan a sus sujetos humanos en Urantia, término medio justo antes del sexto cumpleaños del ser humano. En la generación presente,
estamos hablando de 1934, esta fecha corresponde a 5 años, 10 meses y 4 días, o sea, el día 2134 de vida terrestre. ¿Qué trato de representar en esta gráfica? Trato de representar el paraíso con las 21 esferas sagradas que lo rodean y aleatoriamente estoy asignando a una de ellas, que sabemos que es la primera, que es Divinington, de donde se originan los ajustadores del pensamiento. Y por eso vimos que desde aquí de Divinington salió esta pequeña chispa divina que estoy representando aquí, y es desde donde viene hacia Urantia para habitar la mente de un mortal que haya tomado su decisión moral. Este ajustador de pensamiento entonces viaja, ya sabemos, desde Divinington. Aquí trato de representar usando la gráfica de Garyton, donde está Divinington y lo que ocurre. El ajustador del pensamiento entonces viene a nuestro superuniverso, hace una parada en la capital, en Ubersa, y luego llega a Urantia, a habitar la mente de ese mortal. Dicen los reveladores. La relación entre la mente material y el espíritu divino, ya estamos hablando del ajustador del pensamiento, que connota un valor y lleva un significado que no se encuentra en ninguno de los factores contribuyentes a dicha asociación. La realidad de esta relación singular no es ni material ni espiritual, sino morontial. Es el alma, una nueva realidad. No está compuesta ni de la realidad del ajustador, del fragmento divino que es espiritual, ni de lo que constituye la mente humana, que funciona sobre un órgano material, pero que es de hecho una mente mortal, no puede sobrevivir sin la relación directa con el ajustador. Y esta interacción entre ambos da una nueva realidad, que es el nacimiento del alma. Dice, la supervivencia depende de la espiritualización por el ministerio del ajustador del nacimiento y evolución del alma inmortal. La misión del ajustador consiste en efectuar la transformación espiritual de la mente material. La evolución material te ha proveído con una máquina vital, tu cuerpo, o sea, un proceso biológico. El Padre mismo te ha dotado de la realidad espiritual más pura conocida en el universo, tu ajustador del pensamiento, que sabemos que es una chispa divina directamente del Padre Universal, sin ningún tipo de atenuación en cuanto a divinidad. O sea, es literalmente una parte de Dios, es Dios para cada uno de nosotros. Pero en tus manos, sujeta a tu libre albedrío, se te ha dado la mente, y es por la mente por la que vives o mueres. Es dentro de la mente y con la mente que tomas esas decisiones morales que te permiten alcanzar semejanza con el ajustador, que es semejanza con Dios. Aquí nuevamente trato de representar, vieron que el ajustador llegó aquí y lo aparto solamente para mostrar que hay una interacción entre el ajustador del pensamiento y la mente mortal y da como resultado de esa tensión, de esa interacción, el alma humana. Dicen los reveladores, los seres humanos, desde una perspectiva cósmica, nacen, viven y mueren en un instante relativo del tiempo. No son perdurables. Pero la personalidad mortal, por su propia selección, posee el poder de transferir su asiento de identidad del sistema material intelectual pasajero al sistema más elevado del alma morontial, que en asociación con el ajustador del pensamiento es creada como nuevo vehículo para la manifestación de la personalidad. O sea que podemos pasar nuestra identidad, todo lo que constituye ese yo, nuestros recuerdos y nuestro crecimiento, con esa interacción con el ajustador hacia el alma. Y es la forma en que podemos sobrevivir. Dice, la supervivencia de las criaturas mortales se basa enteramente en la evolución de un alma inmortal, dentro de la mente mortal. Cada decisión humana no solo actualiza una nueva realidad en la experiencia humana, sino que también abre una nueva capacidad para el crecimiento humano. Durante la vida mortal en la carne, el alma es de estado embrionario. Nace, resucita en la vida morontial y experimenta el desarrollo a través de los mundos morontiales sucesivos. Por eso, y basado en esta cita, que a mí me gusta utilizar la analogía de que nuestra alma es como un bebé. Nosotros necesitamos alimentarlo, ¿verdad? Para que vaya creciendo. Al principio, esta alma inmortal es de naturaleza totalmente morontial,
pero posee tal capacidad de desarrollo que invariablemente asciende a los niveles de verdadero espíritu de valor de fusión, con los espíritus de la deidad, generalmente con el mismo espíritu del Padre Universal que inició tal fenómeno creador en la mente de la criatura. E interpreto que los reveladores nos dicen esto, que generalmente es porque sabemos que hay planetas en que hay mortales que sobreviven, pero no se fusionan con el espíritu ajustador del pensamiento, sino que sobreviven y se fusionan con un fragmento del espíritu materno. Luego dice aquí, aunque la tarea de los ajustadores es de naturaleza espiritual, deben por fuerza hacer todo su trabajo sobre una base intelectual. La mente es el terreno humano del cual el espíritu monitor debe evolucionar el alma morontial con la cooperación de la personalidad anfitriona. Nuevamente resaltan la importancia de nuestra voluntad y nuestro deseo de hacer las cosas. Dijo Jesús, el alma es aquella parte del hombre que es autorreflexiva, discierne la verdad y percibe el espíritu, elevando por siempre al ser humano por encima del nivel del mundo animal. La autoconciencia por sí sola no es el alma. La autoconciencia moral es la verdadera autorrealización humana y constituye la base del alma humana. Y el alma es esa parte del hombre que representa el valor potencial de la supervivencia de la experiencia humana. La elección moral y el logro espiritual, la capacidad de conocer a Dios y el impulso de ser semejante a Él son las características del alma. El alma del hombre no puede existir aparte del pensamiento moral y de la actividad espiritual. Un alma estancada es un alma moribunda. Por supuesto, aquí nos dicen claramente que el alma debe crecer y seguir creciendo, siempre debe estar activa. Pero el alma del hombre es distinta del espíritu divino que reside dentro de la mente. El espíritu divino llega simultáneamente con la primera actividad moral de la mente humana, y esa es la ocasión del nacimiento del alma. Jesús consideraba este mundo la esfera donde nacen los espíritus eternos e inmortales en la ascensión al paraíso, el valle para forjar almas. Jesús dijo, yo soy el pan, perdón, se me pasó la lámina, yo soy este pan viviente, y toda alma que llegue a alcanzar esta naturaleza unida de Dios y hombre vivirá por siempre. El Padre en el cielo, el Padre en el Hijo y el Hijo uno con el Padre. Esa es mi revelación dadora de vida al mundo y mi don salvador para todas las naciones. Que todo hombre se asegure de que los cimientos intelectuales y morales de su carácter tengan la fuerza necesaria para aguantar adecuadamente la superestructura de la naturaleza espiritual ennobleciente y en expansión, la cual transformará a la mente mortal y luego en asociación con esa mente recreada alcanzará el desarrollo del alma de destino inmortal. Vuestra naturaleza espiritual, el alma conjuntamente creada, es un crecimiento viviente, pero la mente y los sentimientos morales del individuo constituyen la tierra de la cual han de brotar estas manifestaciones más elevadas del desarrollo humano y del destino divino. El suelo del alma en desarrollo es humano y material, pero el destino de esta criatura combinada de mente y espíritu es espiritual y divino. Aquí en esta gráfica trato de representar, aquí en esta parte central, el alma humana. Si vemos que hay un círculo aquí muy atenuado, en este círculo estoy tratando de representar, aquí en el centro del ajustador del pensamiento, rodeado de manera muy tenue el alma humana, y más tenue aún un círculo que lo envuelve, que sería la mente inicial humana. Trato de representar al lado izquierdo los círculos psíquicos de los cuales vamos a hablar ahorita. Y trato de representar aquí a la derecha el crecimiento cuantitativo del alma. Ya vamos a ver la interrelación y la función de cómo sería progresivamente o cómo lo traté de ilustrar. Dice, la suma total de la realización de la personalidad en un mundo material está contenida dentro de la conquista sucesiva de los 7 círculos psíquicos, de la potencialidad mortal. De aquí la importancia del por qué resaltar los círculos psíquicos, porque nos dicen que es la meta, básicamente, que tenemos mientras estamos aquí. El ingreso en el 7º círculo marca el comienzo de la verdadera función de la personalidad humana. Sabemos que el niño entra al 7º círculo psíquico cuando toma su primera decisión moral, que coincide con la llegada del ajustador del pensamiento,
el funcionamiento de la personalidad, el inicio del funcionamiento del espíritu de la verdad. Ahí en ese instante llega al séptimo círculo. ¿Qué podemos resaltar de ese momento? Bueno, que en ese momento también se le asigna al niño un ángel de grupo, un serafín de grupo. Sabemos que las personas, o los niños en este caso, que están en el séptimo círculo, reciben el cuidado y la atención de un serafín por cada 1000 niños, en este caso, o 1000 seres. Ok. Al completar el primer círculo, vamos desde el séptimo al primero, denota una madurez relativa del ser mortal. Aunque atravesar los 7 círculos del crecimiento cósmico no equivale a la fusión con el ajustador, el dominio de estos círculos marca el logro de aquellos pasos que son preliminares a la fusión con el ajustador. El ajustador es tu socio igualitario en el logro de los 7 círculos, o sea, vamos mano a mano con el ajustador tratando de lograrlos. El logro de una madurez mortal comparativa. El ajustador asciende los círculos contigo, desde el séptimo hasta el primero, pero progresa al estado de supremacía y autoactividad independientemente de la cooperación activa de la mente mortal. Aquí viene esta representación, dice: el dominio de los círculos cósmicos se relaciona con el crecimiento cuantitativo del alma morontial, la comprensión de los significados supremos. Y ahí está la explicación del por qué reflejo a la izquierda los círculos psíquicos y a la derecha unos círculos de crecimiento cuantitativo del alma que por supuesto se van a ir sumando a nuestra alma, ¿no? Dice, existe tan solo una relación indirecta entre el logro de los círculos cósmicos y la experiencia religiosa espiritual real. Dichos logros son recíprocos y por lo tanto mutuamente beneficiosos. Definitivamente, mientras más círculos, esa es mi interpretación, mientras más círculos vayamos logrando, el logro de todos estos niveles que implican necesariamente un crecimiento mental en significados y que conlleva un crecimiento cuantitativo del alma por los valores, pues por supuesto van a ver directamente relacionados con nuestra experiencia religiosa personal, real. Aquí nuevamente en la gráfica está reflejado entonces la mente tal como la hemos ido concibiendo en las ilustraciones anteriores, con sus 7 ayudantes de la mente, con el circuito del Espíritu Santo, con el circuito del Espíritu de la Verdad, con el circuito de la personalidad humana, la llegada del ajustador del pensamiento, muy tenue aquí el nacimiento del alma y más tenue aún el funcionamiento general de un círculo que implicaría la mente mortal. A medida que se logran círculos psíquicos, el alma va creciendo cuantitativamente. Eso es lo que refleja ese momento. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Según nuestra ciencia, el feto desarrolla su cerebro a la semana número 36. Entonces, en la semana 36 de desarrollo del cerebro, quiero recordar la cita en la que nos dicen que el único ayudante de la mente que puede funcionar en la mente que no aprende todavía, sino en el nivel mecánico de la mente, es el séptimo ayudante, el de la intuición. Esto no lo dicen los reveladores, es totalmente interpretativo. Deduzco que cuando el cerebro del niño dentro del vientre de la madre en la semana 36 ya está completamente desarrollado, el único que pudiera hacer contacto con ese cerebro sería el ayudante de la intuición. Sin embargo, cuando el niño nace, sabemos que su cerebro pues sigue en crecimiento y cada vez más los circuitos ayudantes de la mente, por lo menos los iniciales, van haciendo contacto con esa mente. Aquí, si se dan cuenta, estoy dibujando el circuito de la personalidad. Lo estoy dibujando de manera tentativa. ¿En qué sentido? Los reveladores no nos dicen en qué momento llega la personalidad humana, o sea, en qué momento estamos conectados a este circuito. No lo dice. Nos dicen sí que empieza a ser activa, empieza a funcionar cuando el niño toma su primera decisión moral. Y también nos dicen que la personalidad está presente antes de la llegada del ajustador, es previa a, pero no nos dicen cuándo. Entonces, esta parte es total y completamente interpretativa. Yo pienso que cuando el niño nace y su cerebro está por lo menos ya normal, ya no tiene afectaciones de ningún tipo, o sea, se ve que va a haber un desarrollo normal, pudiera estar presente en algún momento de esto pasivamente el circuito de la personalidad.
Sin embargo, repito, esto es totalmente interpretación personal. Dice, a medida que el cerebro del niño se va desarrollando, los ayudantes van pudiendo hacer contacto con la mente. Sabemos que los ayudantes tratan de hacer contacto con la mente humana, uno independiente del otro, ¿verdad? No es que tienen que hacer contacto primero este y luego este, no. Ellos tratan todos de hacer contacto, pero por supuesto hay una función coordinada. Bien, entonces el niño sigue en crecimiento, cada vez más los espíritus ayudantes de la mente van a tratar de hacer contacto con esa mente hasta que en algún instante el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la mente del niño va a poder enfrentarse a situaciones distintas de la vida en el que cada vez va a necesitar el funcionamiento de una mente normal. Como vemos aquí, todavía no está el espíritu ayudante de adoración y de sabiduría, porque, por supuesto, eso es progresivo, tal como vimos en el caso de Andoni Fonta, por ejemplo, en el caso de Fonta, que logró el contacto con el ayudante de adoración cuando tenía 10 años. Por supuesto, sabemos que en nuestro actual desarrollo biológico y psíquico y mental, eso funciona mucho antes, porque de hecho los ajustadores llegan a los niños antes de los 6 años. Entonces, pero en algún momento de su infancia, están funcionando solamente los ayudantes básicos. Aquí resalto nuevamente lo que dije del circuito de la personalidad, que pudiera estar presente, pero no está activo definitivamente. El niño sigue su desarrollo mental, su evolución normal progresiva, su cerebro ya está funcionando. Todavía, aunque aquí está reflejado el circuito de la personalidad, sabemos que no está activo, sí está funcionando su mente. Estoy representando aquí que todavía no están sino los primeros ayudantes básicos de la mente, hasta que en algún momento el niño empieza a tomar una conciencia un poco más de la parte de adoración y de sabiduría, y entonces es cuando empiezan a activarse esos dos ayudantes superiores que diferencian la mente de los animales con respecto a la mente humana. Dice aquí, cuando el ayudante de adoración y el de sabiduría hacen contacto con la mente, esta es conectada al circuito personal de la ministra divina, el Espíritu Santo. Y es por eso que se refleja aquí este nuevo circuito que es el de el Espíritu Santo. Luego, en algún momento, el niño entonces toma sus primeras decisiones. Bueno, en Urantia, aparte de que estamos conectados al circuito del Espíritu Santo, sabemos que está presente el Espíritu de la verdad, aunque no funciona hasta la toma de la primera decisión moral. Una vez que el niño toma su primera decisión moral, entonces ocurre la llegada del pensamiento y el nacimiento de la llegada del ajustador del pensamiento y el nacimiento del alma. El ajustador del pensamiento, el nacimiento del alma y la función del espíritu de la verdad, y también el inicio de la función de la personalidad humana. Aquí ya tenemos entonces un niño con potencial de supervivencia independiente. ¿Sabemos qué quiero decir con esto? Sabemos que el niño antes de la llegada del ajustador depende para su sobrevivencia de la sobrevivencia de alguno de sus padres o de ambos. ¿Okay? Pero cuando llega el ajustador del pensamiento, ya ese niño tiene un potencial de ciudadanía cósmica y se vuelve independiente de la sobrevivencia de sus padres. Vamos entonces a ver cómo evoluciona el alma, cómo va evolucionando la mente de ese niño. Aquí pongo ya entonces, digamos, una persona en mayor desarrollo, su cerebro totalmente desarrollado, ya sabemos que tiene los 7 ayudantes de la mente funcionando, circuitado con el Espíritu Santo, circuitado con el Espíritu de la verdad, funcionamiento de todos los circuitos totalmente, un funcionamiento completo de la mente con el ajustador del pensamiento y la llegada del alma. ¿Cómo se empieza a desarrollar a partir de allí? Bueno, lo dicen los reveladores que entra en el séptimo círculo psíquico, ¿verdad? Y lo poco que nos dicen los reveladores de la relación de los logros en los círculos psíquicos para ir logrando cada vez más, nos dicen, por ejemplo, que debemos conquistar nuestra mente, que debemos tener más autodominio, de hecho nos dicen autodominio, autoconquista, autocontrol. Entonces, bueno, definitivamente esos son grandes logros que a todos tenemos que enfrentar y realizar. No nos dicen en qué consiste cada logro en los distintos círculos psíquicos. Eso no nos lo dicen. Pero nos dicen que vamos evolucionando a medida que vamos conquistando esos logros. Y como ya sabemos que hay una relación entre los logros de los círculos psíquicos y el crecimiento del alma, por eso hago esta relación.
si logramos el círculo psíquico número 7, nuestra alma va creciendo y va creciendo cuantitativamente. Por supuesto, el alma también crece cualitativamente. Entonces, seguimos, si logramos el sexto, vamos creciendo. Si logramos el quinto, nuestra alma va creciendo, se vuelve más densa, más real. Así sucesivamente el cuarto. Y cuando llegamos al tercero, entonces hice una pausa porque resalto que cuando llegamos al tercer círculo psíquico, por ejemplo, nos asignan un guardián personal. Sabemos que se refiere a un par de serafines, pero ya tenemos guardián personal. Y a partir de este instante, el ajustador del pensamiento trata de morontializar nuestra mente, ¿no? Mientras más círculos logremos, mayor aumenta el posible contacto consciente con el ajustador del pensamiento. Nos dicen que solo una persona que cuando ya está acercándose del tercero al primero, empieza a aumentar ese contacto de manera más consciente y que cuando está en el primer círculo, que ya lo vamos a ver ahorita más adelante, estaría frente a frente, digamos, al ajustador del pensamiento. Seguimos el segundo círculo psíquico aumentando nuestra densidad del alma, el primer círculo psíquico, más aumento de la densidad del alma. Por eso lo reflejé, si se dieron cuenta, que mientras más aumenta la densidad del alma, quise resaltar que nos vamos acercando más hacia el ajustador del pensamiento. Por supuesto, nuestra mente está mucho más coordinada con la realidad morontial del alma, y de hecho empezamos a funcionar, nos dicen los reveladores, que cuando estamos en el primer círculo psíquico, nuestra mente empieza a parecerse más a la mente del nivel morontial que a la mente material. De hecho, empiezan a disminuir la función de los ayudantes de la mente de manera exclusiva y empezamos a pensar más de manera constante en un nivel supermental. Luego de que ya nos encontramos en el primer círculo, sabemos que todavía no viene implica la fusión directamente con el ajustador del pensamiento, pero sí estamos ya a un paso. Que sea un gran paso, sí, definitivamente. Lo siguiente, cuando se enfrentó, de hecho, a los rebeldes que todo como humano, él ya había logrado la conquista de sus círculos. También nos dicen los reveladores que al momento que editaron la revelación, habían muchos mortales en Urantia que habían conquistado sus círculos. Sin embargo, esto no implica que ya están listos para la fusión. Todavía hay un gran logro más trascendental. Pero bueno, es el paso siguiente, ¿verdad? Y sabemos que Enoc y Elías lo lograron durante su vida en la carne y sin contar con las del libro Urantia. Una época en que no eran otorgados de manera universal y no estaba presente el espíritu de la verdad. Pablo. Entonces, el paso siguiente, entonces, Pablo, adelante. Que te perdemos en ocasiones. Dime, Eduardo. Que te perdemos en alguna, se te escucha en algún momento entrecortado. Ok. Venga, va, adelante. Ok. Está bien. Gracias. Me avisan, por favor, para repetir. Sí, un poquitín antes, cuando has referido el hecho de... El hecho de Enoc y Elías. A partir de aquí, de Enoc y Elías se ha cortado. Ok. Sí, mencionaba que en ese momento en el que Enoc y Elías se lograron fusionar, quisiera resaltar el hecho de que en ese instante no se asignaban ajustadores de manera universal a todas las mentes normales del planeta. Y lograron ellos fusionarse sin que también tuvieran la benéfica influencia del espíritu de la verdad. Y tampoco tenían la información de la revelación. Ciertamente nosotros estamos mejor, por lo menos con herramientas, vamos a decirlo de esa manera. Tenemos mayores herramientas, mejor preparados para lograrlo. O sea, básicamente depende de nuestra voluntad y nuestro trabajo. Ok, voy a repetir aquí porque había retrocedido las láminas. Pero bueno, los logros de los círculos psíquicos en su relación con el crecimiento cuantitativo del alma y por supuesto nuestro acercamiento hacia el ajustador del pensamiento y mejorar la comunicación. Luego de esto, pues básicamente es la fusión. No sabemos qué se necesita. Estaba mencionando que cuando Jesús estaba en el Monte Hermón, ya había logrado el logro de sus círculos psíquicos. Y recordemos que él alcanzó el momento de la fusión cuando el bautismo, que fueron unos meses después.
¿Qué ocurrió internamente en la mente de Jesús en esa mayor sincronización para poder llegar a ese nivel de fusión? No nos lo dicen los reveladores, pero podemos, en base a su vida y a sus actividades, como siempre, pues tomar algunas bases, pero enteramente interpretativas. El caso es que una vez logrados los 7 círculos psíquicos, que nos encontramos en el primero, la meta siguiente de todos y cada uno es la fusión, entender la muerte. ¿Qué nos dicen los reveladores al respecto? Que cuando no fusionamos, el cuerpo se desintegra y nos vamos por tráfico ajustador hasta la presencia del Hijo Creador del universo local, y de allí regresamos al mundo de resurrección, donde necesitemos recibir nuestro cuerpo morontial y avanzar. Jesús dijo, la voluntad de Dios es el camino de Dios. El asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, es la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez más a Dios. Y Dios es el origen y el destino de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Resalto, la verdad, la belleza y la bondad, que es la manera en la que nosotros entendemos la divinidad. La mente del hombre puede alcanzar altos niveles de visión espiritual y esferas correspondientes de valores de divinidad, porque no es totalmente material. Existe en la mente del hombre un núcleo espiritual, el ajustador de presencia divina. Hay 3 evidencias distintas de la existencia de este espíritu en la mente humana. La solidaridad humana, el amor. La interpretación del universo, sabiduría. La evaluación espiritual de la vida, adoración. Y por supuesto, los resultantes frutos del espíritu. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. El resultado inevitable de tal espiritualización por contacto de la mente humana es el nacimiento gradual de un alma, el vástago, conjunto de una mente ayudante dominada por una voluntad que ansía conocer a Dios, trabajando en enlace con las fuerzas espirituales del universo que están bajo el control de un fragmento real del Dios mismo de toda la creación, el monitor misterioso, nuestro ajustador de pensamiento, la chispa divina. Así, la realidad material y mortal del yo trasciende las limitaciones temporales de la máquina de vida física y alcanza una nueva expresión y una nueva identificación en el vehículo en evolución para la continuidad del yo, el alma morontial e inmortal. Los ojos materiales son verdaderamente las ventanas del alma nacida del espíritu. El espíritu es el arquitecto, la mente es el constructor, el cuerpo es el edificio material. De aquí quiero resaltar lo siguiente, la mente es el constructor. Es en esta área donde tenemos que trabajar bastante. Aquí donde tenemos que construir cada uno de esos ladrillos cuantitativos del alma humana. Es nuestra fe la que salva vuestra alma. Aunque la salvación es un don gratuito de Dios y es otorgada a los que la aceptan por la fe, lo que sigue es la experiencia de rendir los frutos de esta vida espiritual tal como se la vive en la carne. La mente es tu buque. El ajustador es tu piloto. La voluntad humana es el capitán. El dueño del barco mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino para guiar a su alma ascendente a los puertos morontiales de la supervivencia eterna. Si nos imaginamos tal cual esta analogía, entonces nuestra mente es el barco en el que estamos montados. Y tenemos un piloto, el que tiene el control del rumbo del barco, que es el ajustador del pensamiento. Pero nosotros somos el capitán. Nos dice la voluntad humana es el capitán. Porque por supuesto esta prerrogativa de voluntad de libre albedrío nos los da la personalidad. Y somos entonces nosotros quienes damos las órdenes. Nosotros somos el capitán, quienes decimos hacia dónde queremos ir y dejamos entonces el viaje y el camino al ajustador que es nuestro piloto. Y ahí entonces, para mí, cobra una nueva esencia estas últimas 2 líneas. El dueño del barco mortal debería tener la sabiduría de confiar en el piloto divino
para guiar a su alma ascendente a los puertos morontiales de la supervivencia eterna. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Espero les haya gustado. Voy a dejar de